Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Primero de Malachim, capítulo 21. Aquí vamos a retomar el estudio que hemos estado haciendo de la escritura, de la Biblia, de el Sefer Emet, el libro de la verdad, o la instrucción del Padre, la revelación que el Padre le dio a sus siervos para manifestar su carácter, su propósito, por medio de la generación de Abraham, Isaac y Jacob, y esparcirla a todas las naciones. Y estuvimos hablando desde Bereshit, hemos estado haciendo unas leves enseñanzas, reflexiones sobre cada uno de esas parashot, desde Bereshit, o porciones desde Bereshit, luego Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, Yehoshua, Shoftim, primero de Shemuel, segundo de Shemuel, y ahora estamos en primero de Malachim. O sea, ya llevamos varios libros y este capítulo, que es el capítulo 21, que es el que vamos a estar tomando, lo estamos retomando de lo que estuvimos hablando en el video anterior, sobre el capítulo anterior, donde vemos que a este hombre llamado Ahab, debido a ese encuentro, rey, ese encuentro que ha tenido con Eliyá, de momento el Todopoderoso comienza a ponerle unas circunstancias para acercarlo a él y le da las oportunidades. Se presenta un hombre, otro rey de otra nación llamado Ben-Hadad, que quiere atacar a Israel, lo tiene seteado. Todopoderoso le revela a Ahab, a este rey que aparentemente se pintaba como un rey totalmente alejado de las escrituras, totalmente alejado de obedecer al Todopoderoso, pero dentro de sus características vemos que no es así del todo. Y el punto es que vemos cómo este hombre experimenta, cómo el Todopoderoso le habla, lo libra de sus enemigos una y otra vez, y que él no aprovechó esa oportunidad que el Todopoderoso hace para acercar a sus llamados, para que tengan comunión con Él y experimenten las bendiciones que el Todopoderoso tiene para instruirnos y para que nos vaya bien. Y este hombre, como rey de Israel, el Todopoderoso hace eso con él, pero sin embargo dejó libre y con vida al enemigo, a Ben-Hadad. Debido a eso, eh, se le declara o se le decreta un juicio, y vemos como este hombre llamado Ahab, el rey, dice que se fue enojado, y terminamos así el video como este rey no demostró arrepentimiento, no demostró lo hice mal, no, sino que se fue como que no le gustó la desaprobación que el Todopoderoso le dio, parecido a lo que hizo Shaul. Shaul como que, oye, yo creo que esta opción que yo tengo es mejor que la que me reveló el profeta. Perdón. Entonces, vemos como este rey Ahab se va molesto, como que, oye, si voy a tener esta diplomacia con este rey, voy a recuperar estas tierras, me va a pagar pero la orden que se le dio fue: ve, pelea y gana la batalla, elimina al enemigo.
Y es algo interesante porque esto es lo que vemos también en nuestra vida personal. Nuestra vida personal hay ciertas cosas que sabemos que el Todopoderoso nos enseña por experiencia, sea por revelación, por lo que sea. Oye, corta esta actitud, corta esta práctica, corta esto, corta. La orden es quitarlo. Y nosotros, como nos creemos más sabios que todo, comenzamos a negociar. No, pero que tal vez si no lo dejo del todo, si aquí, si allá. Y obviamente las consecuencias las vemos por no querer obedecer como el Todopoderoso nos ha ordenado. El punto es que lo dejamos hasta ahí. En esta ocasión vamos a ver cómo este hombre, Ahab, que a pesar de su desobediencia, mayormente, ¿verdad? Vemos que no necesariamente es tanto voluntaria, sino también hay una influencia detrás. Y eso se va a revelar en esta parte, en este capítulo 21, en donde vamos a ver cómo Ahab demuestra que no está obedeciendo a la escritura, pero a la misma vez vemos cómo no ha llegado a un extremo, sino que es impulsado a llegar a ese extremo de rebeldía. Y para eso, ¿verdad? Vamos a ir leyendo el capítulo 21, del verso 2 en adelante, como estamos acostumbrados mayormente a leerlo en hebreo y luego lo traducimos al español para darle un mejor contexto, ¿verdad? Y hago un paréntesis, esto no se trata de que hay que hablar hebreo para ser más santo, hay que hablar hebreo, porque, ¿verdad? Esto es un tema que yo digo que es de nunca acabar, pero, ¿por qué tanta insistencia en hablar hebreo? Si nosotros somos latinos, si nuestro lenguaje es español, ¿por qué estar mencionando palabras en hebreo así que casi nadie entiende, palabras raras? ¿Por qué ese afán de querer hablar si nosotros no somos judíos? ¿Verdad? Y yo siempre digo, es que todo depende, ¿verdad? Todo depende porque eh, es interesante, ¿verdad? Escuchar siempre esa parte y en este crecimiento he podido ver, ¿verdad? Que hay algo mucho más allá de eso, de que cuando una persona realmente no quiere aceptar, no quiere reconocer, no quiere considerar, lo que va a buscar automáticamente es a defender y a desacreditar el esfuerzo de otros, la humildad de otro, la búsqueda de otro, la espiritualidad de otro. Y para esas personas, el que quiere acercarse al Todopoderoso a una manera o un estilo de vida más serio o más dedicado, ¿verdad? Para que se pueda escuchar una palabra diplomática, más dedicado a eso, para esa persona es un religioso radical, es un hombre que se cree más santo que todos, es un hombre que siempre está criticando a los demás, es un hombre que se cree perfecto. Entonces, cuando uno analiza todo eso, uno sabe ya, ¿verdad? A primera instancia a veces uno comete el error de enfocarse en la discusión o en la conversación. Pero cuando uno analiza esas cosas, uno, por lo menos yo he llegado a la conclusión de que, oye, punto. Aquí lo que está pasando es que la persona automáticamente no quiere reconocer que tiene que mejorar y se aferra o busca al argumento de defensa. Y ese argumento de defensa es que tú, o sea,
no es que yo tengo que mejorar, no es que yo reconozco que la escritura está escrita en un idioma que no es el español, que no es el inglés, que no es el francés, que no es el italiano, que no es el mandarín, que, o sea, está escrito, que no está escrito en griego, que está escrito o que fue escrito por personas que su idioma natural era el hebreo. Y a pesar de que ha sido trastocado aún el idioma hebreo, hasta el día de hoy es el idioma más cercano a lo que realmente escribieron esos autores inspirados por el Rúa o por el Espíritu de Santidad. Y una persona que quiera estudiar algo y quiera comprenderlo, pues lo más sano, lo más saludable, lo más correcto es que si tienes la oportunidad, la facilidad de estudiarlo en su idioma original, eso es lo que hacen los estudiosos. El que no quiere estudiar, no, el que no quiere estudiar solamente se sienta en su cama y revélamelo, Padre. Y se sienta en su cama y con lo que yo sé está bien. Ya yo hice la oración del pecador. Ya yo confesé. Ah, es que cuando yo canto, a mí se me paran los pelos y yo siento el espíritu. Yo no necesito. Entonces caemos en ese letanía de nunca acabar. Interpretar la escritura según a mí me parece y no según lo que está escrito, porque la escritura dice que ella es inspirada por el Rúa para que, para instruir, para redarguir, para educar, para capacitar a todo creyente a hacer la voluntad del Padre. Pero si no te quieres instruir, si no te quieres capacitar, si no quieres que se te redarguya, pues solamente está bien, sigue tu vida normal, conforme a el criterio general religioso. Él conoce mi corazón, Él sabe que yo lo amo, eh, pero cuando hablamos de escritura, pues entonces no nos pongamos a tratar de hacernos los más sabios. Es que tú lo estás interpretando mal. ¿Y por qué en hebreo? Porque sabemos que el trasfondo es que cuando se traduce en otro idioma se pierde en 1%, sin contar las manipulaciones que hemos visto, que nos hemos dado cuenta los que nos hemos dedicado a estudiar, ¿verdad? Vuelvo y repito, el que no, pues solamente está en la mentalidad que es que yo tengo al Espíritu Santo, yo no necesito hablar hebreo, y sabemos que no hay que necesitar hablar hebreo para ser salvo. No se necesita hablar hebreo para entender la Escritura. No se necesita conocer el hebreo para conocer al Padre y a su Hijo. Pero si tú quieres comprender a una capacidad mucho más directa al contexto sobre lo que estás leyendo, pues la herramienta del idioma hebreo nos facilita, nos ayuda a comprender mejor y a corregir muchos errores de traducción. Y muchas personas piensan que una versión que aunque te dice realmente que fue en el 1960, Reina Valera, ellos creen y entienden que esa es la Biblia oficial, que eso no tiene ni un lápice de error, que eso está ahí, escrito por la mano divina. Y no es así. Y eso a muchas personas les molesta, porque como cuando se le habla sobre la escritura, pues, es que eso lo dice tu versión. Pero la Biblia que yo tengo, y cuando te dice la Biblia que tienen, es la Reina Valera 1960. Entonces, como tienen en la mente que es que a la Biblia no se le puede añadir ni quitar, pues automáticamente lo interpretan, es que a la Reina Valera no se le puede añadir ni quitar. Y yo he llegado a la conclusión de que a golpes he podido comprender cada vez más los consejos que Pablo nos da. No te pongas a hablar ni a discutir sobre temas de la Torá porque aplicándola al contexto, porque hay personas que solamente se dejan, están en su palabrería, en sus cuentos de vieja, es que a mí me enseñaron así, es que esto es así, porque es que esto yo lo soñé, esto me lo revelaron.
Y ya, está bien, ¿qué podemos hacer? Esto es para el que quiera escucharlo, para que el que lo quiera comprender y para que el que entienda que a pesar de que ha sido llamado, que ha experimentado la salvación, que ha sido sellado por el Rúa, con todo y eso está llamado a seguir capacitándose, creciendo en la palabra que le ha sido revelada para que para la salvación, como dice, creo que es Pedro. Y con este paréntesis comenzamos a leerlo en hebreo para dar una comprensión un poco más clara a el tema y en caso poder explicar mucho más al contexto y no ponernos a imaginarnos qué podría haber pasado. Primera de Reyes capítulo 21 verso 2 dice: Veyadaver Ahab el Nabot Leemor. Y habló Ahab a Nabot diciendo. Aquí automáticamente vemos Ahab y Nabot, dos personas, Ahab el rey y un hombre que sale nuevo en un escenario llamado Nabot, que significa, dentro de lo que yo he analizado, lo más cercano que aparece es fruto o producir. Y esto ayuda mucho también porque vamos a hablar de Nabot, vamos a hablar de una viña, vamos a hablar de legumbres y vamos a hablar de el propósito, ¿verdad? Por lo cual quiere Ahab esa viña o esa casa. Ahab le dice a Nabot de la siguiente manera: Tenali et carmeja veyahili legam yarak kihu karob etzal beiti ve'atana leha tachtiya karam top mimeni o mimenu im top be'eineja atnea o atna leha kesef mejir ze. Y dice: dame a mí tu viña y será para mí para un jardín de verduras, pues ella está cercana junto a mi casa, y te daré a ti en su lugar una buena viña, más que si bien te parece ante tus ojos, daré a ti la plata y el precio por esto. Eso es lo que vemos automáticamente. Y la respuesta de Nabot ante esta propuesta de Ahab fue la siguiente, en el verso 3. Vayomer Nabot al Ahab, Halaila o Halila, Halila li, Mejuhewanhei, Metani, et Nehalta, Aboti Lach. Y Nabot le respondió a Ahab: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad o la herencia de mis padres. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de esto tan raro? ¿Hay algo que estemos viendo a simple vista que está mal? El simple va a decir: oye, pero ¿por qué Nabot no se la quiere dar si se puede comprar con el precio que le van a dar una viña mejor?
¿O por qué tenía la opción de a un rey que lo más seguro tiene muchas construcciones, muchas viñas? O sea, tenía para escoger la que él quisiera. Cuando Nabot le dice a Ahab que no se la va a vender, la actitud de Ahab fue la siguiente en el verso 4. En el verso 4 dice, Vayavó Ahab el Beití, y entró Ahab a su casa, Zar u Veaf. Entró a su casa malhumorado y irritado. Al Hadavar Oze o al Hadavar Asher Davar Elei el Nabot Veyisraeli Vayomer lo aten leja et nehalta ve'abeiti veyishachab el metat mita veyaseb et panay ve'elo ohel lehem. Y vino Ahab a su casa irritado y enojado por la palabra esta que Nabot del Jezreelí le había dicho, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y no volvió su rostro ni comió pan. Qué cosas, ¿verdad? Cómo este rey, dentro de su autoridad que tiene, va y se presenta normalmente de manera diplomática y le dice a un hombre, mira, tu viña, como que el vecino se te acerca al lado y te diga, mira, te compro tu casa. Y que ese vecino sea el gobernador o el presidente de tu país. Diga, te compro tu casa, coge la que tú quieras de las que yo tengo y te la doy, pero dame la tuya. O si no, dime cuánto quieres por ella y yo te lo pago. Eso se vería así dentro de la imaginación de alguien que no conoce la escritura. Dentro de la imaginación de alguien que no entiende el contexto bíblico. Por eso yo digo, es importante estudiar la escritura, entenderla para saber por qué Nabot le contestó así a Ahab y por qué Ahab se puso triste. Vamos a leer lo que dice Devarim capítulo 5, verso 21. Devarim capítulo 5, verso 21, dice de la siguiente manera. Velot ahmo eshed re'eja, velot tit'aved beit re'eja, sadehu ve'abdo ve'amato shru ve'hamoro ve'chol asher lere'eja. ¿Se acuerdan que hay una parte dentro de la instrucción del Padre que Moshe le revela al pueblo y le dice, el día que ustedes tengan un rey, bien pueden escoger uno de entre sus hermanos, no a un extranjero, pero ese rey va a tener una copia de la Torá para que aprenda a leerla todos los días, para que aprenda a reinar con justicia y con equidad. Aquí en el verso 21 del capítulo 5 de Devarim, lo que está diciendo es,
no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa que sea de su prójimo. O sea que un rey que se supone que tuviese como copia la Torá, tenía que entender que lo que estaba haciendo era una violación de un mandamiento. Por eso es que hay que entender lo que los sheliachim nos dicen. El apóstol Yohanan nos dice de manera simple y sencilla, resumida, el pecado es transgresión de la Torá. Y cuando tú ves esto, dices, pero es que él pecó. Sí, pecó, pero no pecó porque así pecar desde la mentalidad racional solamente. Pecó porque violó un mandamiento, codiciando la viña de Nabot de su prójimo. Y Ahab, entendiendo esto, porque si Nabot estaba ahí cerca de Ahab viviendo, la posibilidad muy, pero muy alta es que eran familia. La posibilidad súper alta es que o eran familia o Ahab llegó a comprar o a alquilar, porque lo más seguro era a alquilar porque era una viña, un campo, y en Israel no se compraban los campos, solamente se alquilaban hasta el tiempo del jubileo. Lo más seguro lo había alquilado y quería extender de manera disimulada su campo. Y Nabot le contesta, yo no te voy a dar la heredad de mis padres, porque Nabot no necesitaba alquilar ni vender nada, estaba bien en su producción y entendía que lo que él había recibido como herencia de sus padres, del Todopoderoso que le dio una heredad a su tribu, a su casa, no era para venderla, máximo alquilarla, pero no para venderla. Y él dice, líbrame, Jalila, líbrame, que nunca suceda que yo te venda a ti la heredad de mis padres, lo que me tocó a mí por elección el día que repartieron las tierras. Ahab no utilizó su autoridad para ejercer presión, solamente se sintió triste y enojado debido a que no consiguió su objetivo. Y fue una lección de decirle a Ahab, aquí no todos estamos en violación de los mandamientos. Sin embargo, Ahab comete el error de decirle a una mujer que no le interesa cumplir mandamientos, que no le interesa nada lo que tiene que ver con la Torá, a su esposa, el por qué está triste. Su esposa dice, según el relato del capítulo, que su esposa le dice, ¿por qué tú estás triste? Él le comenta la razón y él le dice, pero ¿acaso eres tú rey de Israel? Levántate y come, que yo te daré la viña de Nabot. Ella utiliza la autoridad de Ahab, pone un sello del rey y lo envía a que testifiquen dos testigos, o sea, utilizando el argumento de la escritura de la Torá, pero para hacer el mal. Y es triste, porque hay gente que utiliza la Torá, utiliza la escritura, e utiliza la Biblia, utiliza la revelación que le dieron
a los apóstoles y lo que el Mesías le enseñó para el mal. Lo utilizan para enriquecerse, lo utilizan para manipular, lo utilizan para esclavizar, lo utilizan para justificar sus acciones. Y en lo más sencillo, ¿verdad? Lo utilizan para decir que hasta el día de hoy yo reconozco que yo lo hacía antes, pero poco a poco nuestro Padre me ha ayudado a entenderlo. Lo utilizábamos para desacreditar la Torá cuando lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, para que el lenguaje que todos podamos conocer, es la interpretación de la Torá basada en la enseñanza más poderosa que podamos ver, que es la revelación del Mesías, que es la revelación del Padre, que el Padre les reveló. Y dentro de esas interpretaciones están las profecías para el futuro, de esperanza, de resurrección, de promesa, incluyendo a las naciones. Pero en nuestra ignorancia utilizábamos las cartas de Pablo, o las de Pedro, o las de Juan, o los evangelios, para decir, ve, aquí dice que ya no hay que cumplir, o aquí dice que esto no es para nosotros. Cuando ahí lo que se está enseñando es la Torah, la instrucción que el Mesías le reveló, que le dijo, ahora ustedes le enseñarán esto a todas las naciones y harán discípulos. Pero aquí, volviendo al contexto, tristemente esta mujer comenzó a utilizar, como dice la escritura, no recibirás ni acusarás a nadie si no hay dos testigos o más. Y ella utilizó el poder del rey y dijo, pónganme dos testigos, o sea, lo que ustedes conocen como cultural y religiosamente, aplícalo. Lo mismo que hicieron con el Mesías, ¿verdad? Aplícalo, pero para el mal. Y tristemente siempre hay personas que se prestan para eso. Siempre hay personas que les importa cero. Lo que les quieren es estar bien con el rey, estar bien con la primera dama, estar bien con los amigos, estar bien con los demás. Así tengan que ellos violentar un mandamiento con tal de ganarse la aprobación momentánea sin tener ni idea del juicio que se están acarreando. El punto fue que esta mujer logró su objetivo. Llegó a Nabot, lo llevaron, le pusieron los dos testigos malvados, testificaron que él había, y que tristemente, que había blasfemado contra el rey y contra la casa. Qué cosas, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos nosotros ver esto hoy en día constantemente? Constantemente. Cómo personas violentan su vida y la vida de otros con justificación de la misma escritura. O sea, ¿cómo podemos ver que no es que estás blasfemando a Elohim, estás blasfemando este lugar? Estás hablando mal del pastor. Y tú dices, pero y que yo lo que he dicho es solamente lo que dice la escritura. Pero, vuelvo y repetimos, está en la psique del ser humano el defenderse cuando se siente atacado. Y yo sé que a veces nosotros tenemos que mejorar en tener ese tacto de cómo hablar, de cómo decir las cosas. Pero yo ruego a nuestro Padre Celestial que
no importando los años que yo lleve en el Evangelio, en esto, puede venir la persona más insignificante desde el punto de vista que nunca lo haya visto, que nunca lo conozca, que no tenga ni idea de quién es, que no sepa ni qué edad tiene. Y que si me dice algo que yo sé y reconozco que tengo que mejorar, que yo no me ponga en esa autodefensa de déjame mirar en qué él está mal para desquitarme, para invalidar lo que me está diciendo con algo que él también está haciendo, sino que yo reconozca y diga, mira, gracias Padre amado por haberme corregido por esta persona, aunque nunca más en la vida lo vaya a ver, aunque nunca más en la vida lo vaya a ver. Y creo que eso es algo que yo, no sé si lo he dicho en otros videos, yo agradezco a nuestro Padre Celestial por dos personas que en donde yo trabajaba en un momento dado de mi vida, se me acercaban, iban, no sé por qué, pero iban a cada rato a ese lugar y me veían y eso era una insistencia en hablar de la escritura y en esos tiempos yo no guardaba Shabbat. A mí yo era contra Torah. Eso es para los judíos, eso es antiguo, eso ya está invalidado. Y utilizando la escritura para invalidar algo que la escritura nunca ha invalidado. Pero así me adoctrinaron. Y me acuerdo que esas personas siempre me hablaban, no, pero es que, o sea, o cumplimos los 10 mandamientos, pero no podemos quitarle uno. ¿Por qué? ¿Quién nos dio autoridad de quitarle uno? Y me hablaban del Shabbat, del sábado, del séptimo día, esto. Y hasta el día de hoy, yo agradezco a nuestro Padre Celestial por la vida de esas dos personas que por una razón u otra me inquietaron a yo decir, si déjame yo buscar en la escritura y ver si realmente el que está equivocado soy yo. Porque llegó un momento donde yo dije, no, yo tengo que reconocer que yo no lo sé todo. Que por más que yo me haya leído la Biblia muchas veces, no significa que yo lo sepa todo. Y por otro medio el Padre me estaba ayudando a entender las cosas, a cuestionar, basado en la misma escritura, no a cuestionarme lo que decía la escritura, a cuestionar lo que se me estaba diciendo que decía la escritura y que cuando yo la leía veía una cosa diferente. Y cuando yo veía que me decían, no, porque así es lo que dice Pablo y Pablo enseñó esto, y cuando yo leía a Pablo decía, pero es que esto no es lo que dice que Pablo dijo. Aquí dice que Pablo dijo otra cosa. Y en esa lucha, comencé a decir, vamos a ver qué dice en las copias originales. Vamos a ver qué dice en el idioma hebreo donde se escribió. Vamos a ver qué dice el contexto. Hasta que me tuve que yo arrodillar y decir, Padre, perdóname por haber entendido algo diferente a lo que yo estaba leyendo. Que aunque lo leía, como lo estaba viendo con unos lentes que ya me habían puesto de que si no lo ves con estos lentes, estás a punto de hacer apostasía, pues yo tenía ese miedo de leer algo y de interpretarlo como está escrito, porque según lo que me estaban enseñando era diferente. Y es triste porque aquí esta mujer dice, díganle que ese hombre blasfemó contra Elohim y contra el rey. O sea que no es correcto. El que había violentado un mandamiento había sido Ahab, de codiciar la viña de su prójimo, cosa que la escritura dice que no debe de hacer, ni de que el rey debe de amontonar riquezas. El punto es que Ahab, si bien no se enteró de lo que hizo su esposa, tampoco la desautorizó ni la amonestó, sino más bien se hizo el chivo loco, como decimos en nuestro país. Cuando esta mujer le dice, ve, levántate y toma la viña de Nabot, porque
ese hombre ya no vive. Ahab fue tranquilamente y se fue a buscar la viña de Nabot. Mientras está allí, el Todopoderoso que siempre amonesta y restaura y da la oportunidad a pesar de nuestras metidas de pata, de rodilla, de cuello y de todo lo demás, manda a Elías, le dice en el verso 18 del capítulo 21, le dice, Cum Rad Lekabrot o Lekriot Ahab Melech Israel. Ve, levántate y baja al encuentro de Ahab. Y esto es interesante lo que vamos a estar hablando ahora. Asher Shomrom Ine Beharem Nabot Asher Yarad Sham Lerashto. Levántate y desciende a encontrarte con Ahab, rey de Israel, que está en Shomrom. Y aquí está en la viña de Nabot, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Verso 19. Bedavrot Elai leemor. Kach amar Yuhewenhei. Amar Sechat. Amar Sachta. Vegam Yerashta. Udavrot Elai leemor. Kach Omer Yuhewenhei. Bekamo asher lekamkom achal bait et dam navot veyalkum hakalebim et damecha gam ata. Le dice, levántate y encuéntrate con Ahab, rey de Israel, que está en Shomrom. He aquí él está en la viña de Nabot, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste, o sea, hablándose de que no mató al rey Ben-Hadad, no mataste y ahora también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el lugar mismo donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu misma sangre. ¿Por qué digo que es interesante esto? Porque entendiendo el contexto de la escritura y el lenguaje de la escritura, que solamente a simple vista, si lo vemos al español, no nos vamos a dar cuenta, pero cuando estudiamos el contexto y el idioma y la cultura hebrea, como es diferente a la de nosotros, nos vamos a dar cuenta de muchos detalles y de enseñanzas que nos van a ayudar a crecer y a capacitarnos y a conocer nuestra actitud y nuestra vida espiritual. Levántate y desciende, primeramente dentro del contexto de la cultura hebrea. Cuando se habla de ascender, de subir, no solamente está hablando de subir literalmente, sino también de subir espiritualmente. Cuando se habla de descender, no solamente descender literalmente, sino también descender espiritualmente o de llegar a un lugar donde espiritualmente en ese lugar han descendido espiritualmente o están en una actitud pecaminosa. ¿Y cómo dice aquí? Levántate, le dice a Elías, y desciende, o sea, baja. ¿A dónde? Al pecado abajo, a donde ha caído Ahab. Allá abajo baja a encontrarte con él. A donde ha bajado o a donde ha caído espiritualmente el rey de Israel.
Y lo dice en dos ocasiones. Uno dice, Él no solamente ha bajado espiritualmente, sino que ha descendido a tomar algo que no le corresponde. Ha bajado, descendido a tomar la posesión de ella, de la viña de Nabot. Y la amonesta, ¿no mataste y también has despojado? Este hombre rey Ahab, de verdad que bajó y cayó a tal nivel que nos ayuda a entender también a nosotros, a no que, a no declarar un juicio determinante sobre alguien a pesar de que haya descendido espiritualmente. O sea, si el Todopoderoso nos manda a bajar a de aquel que ha caído y ha pecado para amonestarlo, para redarguirlo, hacerlo. Lo triste es que vemos, obviamente, como siempre ha pasado, que en su mayoría las personas buscan la autodefensa y dice, yo voy a desautorizarte tu autoridad para no reconocer lo que me están diciendo. Tú no me conoces, tú no sabes por qué yo estoy pasando esto, es que cuando me criaron, es que tú no sabes lo que yo he pasado, últimamente no he estado muy bien, Él conoce mi corazón, o tú siempre te crees más espiritual que todo. El cuento de nunca acabar. A Ahab se le da ese juicio, esa amonestación como juicio, no como un juicio determinante de que ya no hay oportunidad para él, como un juicio de las consecuencias que va a experimentar por haber caído a ese nivel de espiritual de hacer dos cosas, no matar a Ben-Hadad y despojar algo que según la escritura ni tenía que codiciar y mucho menos poseer. Cuando se le da este juicio a Ahab, que incluye en el juicio a su esposa, no sé si eso habrá tocado a Ahab, pero la actitud de Ahab en esta ocasión fue la correcta. Vemos que terminó el capítulo anterior cuando amonestan a Ahab y Ahab se va enojado e irritado por lo que le dijeron. Y después se enoja y se irrita cuando Nabot no le da la viña. En esta ocasión dice que cuando Ahab escuchó esto, Ahab cambió totalmente su actitud. Y en el verso 25 lo expresa cuando es el mismo Eterno que llama a Elías para hablarle de lo que Ahab ha estado haciendo. Dice en el capítulo 21, en el verso 25. Dice, vamos a leerlo. Rak lo Ahab, que Ahab asher maher le ashot hara be'enai yuhewehei asher azata a oto Yezabel ishto. Dice, a la verdad que ninguno fue como Ahab, que se vendió para hacer que lo malo ante los ojos de Yuhewehei. ¿Por qué? Porque Isabel, su mujer, lo incitaba. O sea que aquí está hablando de que Ahab no era que estaba en una actitud totalmente mala, aunque tampoco justificable, sino que su bajeza espiritual, no me sale la palabra ahora, su picada hacia abajo, sus abominaciones en su mayoría eran por la incitación de su mujer que lo incitaba
a violar los mandamientos del Todopoderoso de manera abierta, así como en una ocasión hicieron con Shlomo. Y sigue diciendo en el 26, Vayat ab meot lalejet acharei ahaklelim kikhol asher oze hamori asher hogrish yuhewanhei nifnei benei Yisrael. Y fue en gran manera abominable lo que él hizo, porque caminó en pos de los ídolos conforme a lo que hicieron los amorreos, de los cuales el Todopoderoso los lanzó delante de los hijos de Israel. Pero cuando Ahab escuchó estas palabras, su proceder fue el correcto. Dice en el verso 27. Vayehi keshma'a Ahab et hadevarim ha'ele, que sucedió que cuando oyó Ahab estas palabras, Veyikara Begdi o Begadi Veishab Zak al Bazar Veyasum Veyishabha Beshak Bejalech et, y se acostó, se puso saco sobre sus vestidos, rasgó sus vestidos, puso saco sobre su carne y ayunó y se acostó en saco y caminaba humillado o caminaba despacio. Vayehi davar Yuhewahei el Eliyah. Y sucedió entonces que vino la palabra de Yuhewahei a Eliyah el Tishbita Leemor, diciendo: Haraiki Nehana Nihna Ahab Mifpanei. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab delante de mí? Yarki Nikana Mifnei lo Abi Hara'a Beyami Beimi Beni Abii Berra'a al Beito. Entonces vino la palabra de Yuhewahei al Tishbita, a Eliyah el Tishbita, diciendo: ¿No has visto a Ahab cómo se ha humillado delante de mí? Pues cuanto se ha humillado delante de mí, el mar no lo traeré en sus días, sino que en los días de su hijo y sobre su casa. Interesante este capítulo porque vemos el contraste de la actitud de Ahab en el capítulo anterior y en este capítulo, y de la insistencia sobre todo del Todopoderoso en amonestar, como dice: al que yo amo, yo disciplino y amonesto. Y nos podemos preguntar: ¿pero cómo el Todopoderoso puede amar a Ahab, este rey malvado que se volvió idólatra, que mira lo que le hizo a su prójimo? Y el Todopoderoso perdona, el Todopoderoso trae. La diferencia es que cuando tú te empecinas y te gusta seguir decayendo y bajando espiritualmente, y no quieres escuchar la voz del Eterno, y no tomas la actitud correcta que dice aquí: rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Reconoció que el Todopoderoso lo que único o lo que desea del ser humano es que tengamos la humildad de reconocer cuando Él nos amonesta, de tener la valentía
de tomar la decisión correcta, porque muchas veces reconocemos que estamos mal, pero no tenemos la valentía para dejar eso que estamos haciendo mal. Tomar la valentía de dejar de estar haciendo lo que estábamos haciendo, humillarnos, pedir perdón y comenzar a hacer lo que es correcto. No comenzar a hacer lo que a mí me parece que es correcto. Comenzar a hacer lo que es correcto. ¿Y qué es lo que es correcto? Lo que dice la Torá. Las palabras que el Mesías Yeshua nos enseñó. Así termina este capítulo 21. Ya en el próximo capítulo 22 terminamos el Sefer de Primera de Malachim. Deseo que nuestro Padre Celestial nos siga ayudando a vivir en humildad, a reconocer el crecimiento que demanda de sus hijos para capacitarnos y presentarnos aprobado delante de Él en todo tiempo. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones. Ay, Tate.